Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentre muy bien el día de hoy. ¿Sí? Hoy comenzaremos con un nuevo tema. Un nuevo tema de álgebra. Y vamos a comenzar con lo que es un término. ¿Sí? Un término. Un término es una expresión algebraica, el cual tiene elementos, y hay clases de términos, ¿sí? Y entonces, el término es expresión algebraica. Algebraica. ¿Vale? Ahora, ¿qué es lo que consta de un término? Ah, pues consta de símbolos, ¿sí? No solo de un símbolo, sino de varios símbolos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, primero que nada, si yo les pregunto lo siguiente, ¿cuántos términos ves en la siguiente expresión? Y tú me estarás diciendo, oye, hay 3 términos, ¿sí? ¿Y tú qué crees? Estás mal. No hay 3 términos. Aquí estás mal. No hay 3 términos. Y tú estarás pensando, ¿pero por qué? Por lo siguiente, aquí solamente hay un término. Hay un término, ¿sí? Solo hay un término. Y ahorita vamos a ver por qué sucede esto. Primero que nada, debemos de conocer los elementos de un término. Si yo pongo lo siguiente, 3a al cuadrado, vamos a obtener el primer elemento. El primer elemento que es un ¿qué? Un signo, ¿sí? Elemento. Un signo. El segundo elemento, ¿qué es lo que tenemos ahí? También vamos a tener lo que es un coeficiente. Y también tenemos lo que es que la parte literal y el grado. ¿Sí? Oye, ¿y dónde están ubicados esos? Ah, pues chécate. El primero aquí. Sabemos que los signos, sabemos que tenemos lo que es el más y el menos, ¿sí? Positivo o negativo. En este caso, en esta expresión, ¿qué signo tenemos? Cuando no tenemos, tú no lo ves ahí, pero aquí hay un signo que positivo, ¿sí? Aquí hay un signo positivo. Siempre y cuando veas algo que no tiene signo, es positivo, ¿sí? Ahora, ya tengo mi signo. Aquí está, mi signo positivo. Ahora vamos al siguiente elemento, que ¿quién es? El coeficiente, ¿sí? El coeficiente. Y el coeficiente es muy fácil de saber dónde está. Es el número más grande de esa expresión, ¿sí? De esa expresión. ¿Y quién es el número más grande? Ah, pues mira, el número más grande es el 3. Sí, exactamente, es el 3, ¿sí? ¿Y a qué se refiere con eso? Aquí está simplificado. Aquí indica que puede haber 3a al cuadrado. No, más bien no puede haber. Hay 3a al cuadrado. Hay 3a al cuadrado, ¿sí? Ahora, pasamos a lo que es el siguiente elemento, que es que la parte literal de grado. Primero, la parte literal siempre va a ser ¿qué? La letra, las letras. Es las bases, las literales. Se les conoce como bases o literales, ¿sí? Ahora, ¿quién es este número pequeño? Ah, pues este número pequeño es el exponente, ¿sí? Es el exponente que indica cuántas veces se está multiplicando esa base, ¿vale? ¿Sí? Ahora, y tú te estarás preguntando, oye, ¿cómo puedo saber cuántos términos hay? Ah, pues muy fácil. Aquí lo que te va a ayudar es ¿quién? El signo, ¿sí? Siempre el signo te va a ayudar. Por ejemplo, yo tengo lo que es 2x. Aquí tú ya sabes, me vas a decir, ah, mira, ¿cuántos términos hay aquí? Ah, pues sé que hay un término. ¿Por qué? Pues porque solo hay un signo. ¿Cuál es ese signo? El positivo que se encuentra aquí. ¿Sí lo ves?
Ese es un más, ¿sí? Por ese signo hay que un solo término. ¿Qué pasa si yo le agrego 2x menos y? Ahora, ¿cuántos signos tengo aquí? Aquí sabemos que hay un positivo, aquí tengo un signo. Aquí sabemos que hay otro signo, que es el menos. ¿Cuántos signos tengo? Dos. Por lo tanto, tengo dos términos, ¿sí? Último, tengo lo que es 3x más b menos c. ¿Cuántos términos hay? Chécate, ¿cuántos signos encuentro? Ah, pues mira, aquí hay uno, aquí hay otro, y sabemos que al principio hay otro. ¿Por qué? Porque no hay signo, por lo tanto es positivo. Entonces contamos 1, 2, 3. ¿Cuántos términos tengo aquí? 3 términos, ¿sí? Y así de fácil sabes cómo encontrar cuántos términos hay en una expresión, ¿sí? Ahora, también te sabes los elementos de ese dicho término, que es el signo, el coeficiente, la parte literal, o también se le conoce también como base, que es la letra, y el grado, que indica cuántas veces se está multiplicando la base, ¿vale? Ahora, tenemos, tenemos lo que son las clases de términos, ¿sí? Y te estarás preguntando, ¿a poco hay más clases? Sí, hay más clases de términos. ¿Y cuáles son esas clases? Vamos a poner las clases de términos. Y las clases de términos que podemos encontrar son las siguientes. La primera clase es el entero. ¿Y qué nos dice el entero? El entero es el que no tiene denominador literal. ¿A qué se refiere eso? Tú estarás diciéndome, ¿qué es eso? Acuérdate, ¿te acuerdas cuando te dije literal? ¿A qué te suena? Ah, pues mira, literal o base es la letra. Entonces, en pocas palabras, el entero no puede tener que una letra en la parte del denominador. ¿Y dónde se encuentra la parte del denominador? Ah, pues la parte de abajo de la fracción, ¿sí? Un entero puede ser el siguiente. 5a, 3a y no sé, se podría decir que 7/5. Esto, ¿qué crees que sea? ¿Qué crees que sea? ¿Qué te llega a la mente cuando ves esto? Esto es un entero. ¿Por qué? Porque el entero, acuérdate que no debemos de tener que letras abajo. ¿Aquí tengo letras abajo? No. Aquí donde tengo la letra arriba, en la parte del numerador, ¿sí? ¿Cuáles son los que no son enteros? Ah, pues, ¿qué pasaría si yo te pongo el siguiente ejemplo? 3x sobre b. Mira, aquí ya tengo una letra. ¿Qué crees? Eso ya no es un entero. Ese es otro tipo de clases de términos. Otro tipo de clase de término, ¿va? Aquí, este ya no es un entero por por esta letra. Por lo tanto, este ya no es un término. Más bien, ya no es un término entero. Sí, sí es un término, pero no es entero. Ahora, ¿cuál es el siguiente? Pues el siguiente se le llama como término fraccionario, ¿sí? Fraccionario. Ahora, dices, ok, ¿cuáles son esos? Eso está muy fácil. ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos mencionan? ¿Qué nos mencionan? En la parte de fracción es que no, es que tiene denominador literal. Es lo único que nos mencionan en esta clase, ¿sí? ¿A qué se refiere? Que aquí sí podemos tener letras abajo en el denominador, ¿sí? ¿Y cuáles son esos ejemplos? Ah, pues sería 1/a, podría ser también 3a sobre b, ¿sí? Y aquí tenemos que letras. Tenemos letras en la parte del denominador, en la parte de abajo. Por eso se le llama, por eso es lo que diferencia del entero y la fracción. Acuérdate, en el entero no puedo tener letras abajo, más que números, ¿sí? Y ahora aquí, en la fracción,
Sí puedo tener números y también puedo tener letras, ¿sí? Otro ejemplo sería X sobre 5Y. Aquí sabemos que este término también también puede ser fraccionario, ¿no? ¿Por cuál? ¿Por qué? Porque puede tener un número y una letra abajo, no pasa nada. Pero ¿qué pasa si lo queremos convertir en el entero? Ah, pues no puede ser el entero, ¿por quién? Por esta Y, ¿no? ¿Sí? Si lo convertimos ahí solamente, ¿no? Ahora, chécate. Si yo te pongo el siguiente, que sería 6 sobre, no sé, X, tú vas a decir, esto es fraccionario, exactamente. Pero ¿qué pasaría cuando yo tengo 6X solamente? ¿Si crees que sea fraccionario? No, ¿verdad? ¿Esto es un qué? Esto es un entero, ¿sí? Porque ¿dónde se encuentra la letra? ¿En la parte del numerador o en la parte del denominador? En la parte del numerador, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, es fraccionario. Ahora, ¿cuál es el siguiente que vamos a ver? El siguiente se le llama racional. Cuando hablamos de ración, más bien, sí, de raciones, hablamos de un pedacito de algo, ¿no? ¿Sí? Es lo que se refiere esto, a una fracción racional. Ah, pues mira, una fracción. Pero, ¿qué es lo que nos lleva a esto? Cuando hablamos de el término, bueno, cuando hablamos de términos racionales, sí, racionales, no tiene radical, ¿sí? Esto es lo que se hace diferente de los demás. Esto no lleva una radical. Oye, ¿y quiénes son las radicales? Ah, pues las radicales son ¿quiénes? Las raíces. La raíz cuadrada, la raíz cúbica, la raíz cuarta, la raíz quinta, la raíz sexta, la raíz a la n, ¿va? ¿Sí? Que no debe de tener esto, porque si tiene esto, ya no es racional, ¿sí? Unos ejemplos claros serían lo siguiente, ¿sí? X sobre 5, este, YX, en pocas palabras, son las anteriores, ¿sí? No debe de llevar, ¿quién? La raíz, ¿sí? Porque si lleva la raíz, ya no va a ser una racional, sino va a ser un qué? Una irracional, ¿sí? Esto sí tiene raíz, ¿sí? Esto sí tiene raíz, ¿va? ¿Y cuál es eso? Ah, pues un claro ejemplo. Dice, ok, la raíz cuadrada de X y Y. ¿Por qué es irracional? Por la raíz. Simplemente por la raíz es irracional. Si quitamos esa raíz, ya no es irracional. ¿Sería qué? Racional. ¿Por qué? Porque no lleva raíz, no lleva radical. ¿Sí? ¿Y cuál es esa radical? Como tipo casita. ¿Sí? Recordemos que el número que se encuentra aquí es el exponente. Ahora, tenemos otro tipo, más bien, sí, otra clase de término, que sería los homogéneos, ¿sí? Los homogéneos. Los homogéneos. ¿Cuáles son estos? Ah, pues muy fácil. Son los que tienen el mismo grado absoluto. ¿Sí? Tienen el mismo grado absoluto. ¿A qué se refiere esto? Ah, pues chécate lo siguiente. Tengo el siguiente término. X a la cuarta y Y a la 1. Y tengo lo siguiente. Otro término por este lado. X al cuadrado y Y a la 3. Estos son homogéneos. ¿Por qué son homogéneos? ¿Qué nos dice la definición? Son los que tienen el mismo grado absoluto. ¿A qué se refiere eso? Ah, pues chécate. ¿Qué grado tenemos? Acuérdate que grado es el exponentito más pequeño. ¿Qué grado tenemos en X? Ah, pues 4, ¿no? ¿Sí? 4. ¿Y qué grado tenemos en Y? Pues 1, ¿no? Y vamos a sumar más 1. ¿Sí?
Entonces, sabemos que este es de ¿qué grado? De grado 5. Ahora aquí, en X, ¿qué grado tenemos? 2 más el grado de Y, que es 3. ¿Qué grado tenemos? Es 5, ¿sí? Acuérdate, homogéneos son los que tienen el mismo grado absoluto. Y chécate, ¿son los mismos grados que tenemos? Sí, exactamente. Son los mismos grados, los mismos grados. El mismo grado de este término y el mismo grado de este término. Sí, los mismos grados absolutos. Solo absolutos. ¿Sí? El mismo grado absoluto. Por lo tanto, son homogéneos. Y por otra parte, tenemos el siguiente y el último, el heterogéneo. ¿Sí? El heterogéneo. ¿Y cuáles son esos? Son los que tienen, son los que tienen distintos grados absolutos, ¿sí? Simplemente es lo contrario de los homogéneos, ¿sí? Lo contrario de los homogéneos. Bueno, vamos a dejarlo así. Lo contrario de los homogéneos, ¿no? Ahora, heterogéneo, acuérdate, son los que tienen distintos grados. Por ejemplo, tengo un término con 3a al cuadrado y otro término que es 5a. Aquí el grado de la a es que es 2. El grado de la a del otro término es 1. ¿Son iguales? No, ¿verdad? El 2 no es igual que el 1. El 1 no es igual que el 2. Por lo tanto, son heterogéneos, ¿sí? ¿Qué pasaba cuando ambos eran iguales? Se le llamaba, ¿qué? Homogéneos, ¿sí? Porque son del mismo grado que absoluto. Aquí son, ¿qué? Diferente grado que absoluto, ¿sí? Y esos son los tipos, más bien las clases de términos que podemos encontrar, ¿sí? Puede haber más, pero esos son los que, más bien que, son los que podemos encontrar, ¿no? ¿Sí? Ahora, como ya sabemos identificar, acuérdate, chécate, 3a x más y, si te preguntan, ¿cuántos términos tengo aquí? Ah, pues mira, ¿cuántos signos tengo? Dos signos, ¿no? Dos signos positivos, por lo tanto tengo dos términos, ¿sí? ¿Y qué tipo de término tengo el primero? El, el tipo de término primero es un, ¿qué? Un entero. El segundo también es un entero, ¿sí? Y también son términos, ¿qué? Homogéneos. De hecho, ahí no son homogéneos. ¿Por qué? Porque son diferentes, ¿qué? Diferentes letras, ¿sí? Aquí deben tener el mismo grado absoluto, ¿vale? Ahora, vamos a pasar a lo siguiente. ¿Has escuchado cuando te preguntan, ¿qué es un monomio? ¿Qué es un monomio? Y no es un mono. Un monomio es un solo término. Es un solo término. Acuérdate. Monomio, un solo término. Un solo término. Por ejemplo, 2x, 34x sobre b y al cuadrado. Esto que es un solo término, si te das cuenta, solo tenemos un signo. Cuando tenemos un solo término, se le llama monomio. Ahora, ¿qué pasa cuando es un binomio? Cuando hablamos de binomio, binomio, acuérdate de alguien, ¿sí? Tu ex y tú. Binomio son de dos, ¿sí? ¿Consta de qué? Dos términos. Dos términos. ¿Y cuáles son esos? Ah, pues por ejemplo, X más Y. Aquí tenemos que dos términos. ¿Cuántos signos? Ah, pues hay dos signos positivos. Otro ejemplo, ¿cuál sería? Menos X más 4Y. ¿Sí te das cuenta que estos son dos términos? ¿Sí? Cuando tenemos dos términos, acuérdate, cuenta los signos. Dos términos, por lo tanto, son que es un binomio.
Y cuando tenemos el trinomio, hablamos de qué? De tres términos. ¿De tres qué? Términos. Oye, ¿cuáles son esos? Ah, pues acuérdate. Acuérdate que un término lo diferencia porque por un signo positivo o por un signo negativo. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Menos x, menos x más 4y más c. ¿Cuántos signos tengo ahí? Ah, pues 3. Por lo tanto, tengo que 3 términos. Y eso cuando tenemos 3 términos, se le conoce como un trinomio. Y así sucesivamente, ¿no? 4 términos, 5 términos que bueno, son 5 términos, ¿no? Pero cuando tenemos muchos términos, ¿cómo lo podemos conocer? Cuando hablamos de muchos términos, cuando hablamos de muchos términos, se le conoce como polinomio. Muchos términos. ¿Sí? Muchos términos. De hecho, a partir del 2 ya es un polinomio. ¿Va? Por ejemplo, tengo lo que es x más y más z. ¿Sí? ¿Cuántos términos aquí tengo? 3. Puede ser un trinomio, pero también lo conocemos como un polinomio. A partir de 2 términos se le conoce como polinomio. ¿Sí? Y así sucesivamente puede haber muchos, ¿no? ¿Vale? Y esto sería todo por hoy. Nos vemos el siguiente video.